La gracia común. Muchos cristianos evangélicos creen que Dios cuida amorosamente de ellos y no del resto de la gente. Se aferran un tanto mágicamente a las generosas promesas que se leen en Deuteronomio 28, versos del 1 al 14, y en Salmos, en Proverbios y los profetas escritores, olvidando que tales promesas no son incondicionales, en tanto dependen de cumplir la ley de Dios a las naciones. Son para los pueblos obedientes, y en política el evangélico promedio abriga una idea utópica y antibíblica de buen gobierno: que los gobernantes sean evangélicos, lo cual será cuando evangélica el 100% de la gente. Kuyper no pensaba así. Como calvinista, compartía la vieja doctrina cristiana de la, abro comillas, gracia común, cierro comillas, la bondad del Creador para con toda su creación, distinta de la gracia salvadora. En el reino de Dios se halla el conjunto de las gentes que conoce y respeta su voluntad y, abro comillas, pone por obra, cierro comillas, sus mandamientos. Pero el reino es más amplio que la iglesia, porque muchos hacen su voluntad sin tener intención ni conciencia de ello. Por la gracia común, el autor del universo mantiene a la depravación refrenada. El poder entrópico o degenerador del pecado es tal que sólo el poder restrictivo del Espíritu Santo impide que todo el planeta se torne ya mismo un caos horrible, insoportable e indescriptible de mentira, desorden, crueldad y violencia. La familia, el derecho, el gobierno y la policía, el comercio y el trabajo, el ahorro y la inversión son permitidos solo por la gracia común, derramada sobre creyentes e incrédulos. Abro comillas, París come, cierro comillas, decía Bastiat, por la gracia de Dios y a través del funcionamiento más o menos normal de los mercados. Si dejara Dios de conservar cierto grado de verdad, sensatez, orden, comercio y decencia en el común de las gentes, ¿qué sería del país? ¿Desearía vivir alguien allí? La moralidad, la veracidad y la decencia no son exclusivas de los cristianos. Las hay en los increyentes también, y en algunos hasta más. Y por eso es posible y deseable el comercio y las relaciones económicas, profesionales, educativas, etc., entre cristianos y no cristianos, y también actividades políticas, sin sectarismos. Las utopías y el cristianismo. En, abro comillas, Las raíces de la inflación, cierro comillas, publicado en 1982, J. Rosas Rushdoni escribió que cuando la economía se subordina al Estado, se hace política, deja de ser economía y se pasa a ser mesianismo, o sea, utopía, una propuesta que parece maravillosa y fantástica, ideal, perfecta, excepto por el pequeño, entre comillas, detalle que para concretarla se requiere como condición nada menos que cambiar la entera naturaleza humana, quitando al hombre todos sus alegados fallos y defectos naturales, reales o supuestos, como, abro comillas, la codicia, cierro comillas.
En palabras del Che Guevara, que leyó mal a San Pablo, abro comillas, construir el hombre nuevo, cierro comillas, el hombre perfecto, sin pecado, no funciona. Y como no funciona, no pocos utopistas se radicalizan hacia la izquierda, como muchos evangélicos en Venezuela, y tratan de imponer, abro comillas, el sueño, cierro comillas, por todos los medios a su alcance, mentira o engaño, fraude o dinero, sudor y sacrificio, lágrimas, sangre y fuego, lo que sea, para liquidar al hombre viejo. Pero el país de leche y miel que describen sus soñadores, entre comillas, de niños felices y madres arropadas y atendidas por el papá Estado, jamás se concreta en la realidad. Nunca se ve, excepto en la propaganda. No obstante, en el camino quedan instituciones rotas, países arruinados por la miseria, la opresión y la tiranía, corrupción gigantesca, privilegios para unos pocos, desorden y sufrimiento, y hasta unos cuantos millones de muertos en el peor de los casos, y el menos malo, unos cuantos millones de pobres, hambrientos y desesperados, huyendo o tratando de huir, y gobernantes ricos. Primero, el cristianismo mal entendido ha sido y es el motor principal de todas las grandes utopías humanistas, por ejemplo, el socialismo. Esa herejía cristiana desde los días de San Francisco de Asís en el siglo XII y de los franciscanos radicales de todas las épocas y de Thomas Müntzer y los anabaptistas del siglo XVI. Primer subpunto: el estatismo es una utopía, de la cual el mercantilismo es la variable menos insoportable y el socialismo la más extrema y cruel. Otro subpunto: la utopía opuesta es el anarquismo. Murray Rothbard y sus seguidores, los anarquistas de mercado, creen descubrir la rueda, pero es que no leyeron el conde ruso Leo Tolstoy y su, abro comillas, anarquismo cristiano, cerro comillas, ni Josué capítulo 1 verso 7, abro comillas, esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te mandó. No te apartes de ella, ni a un lado ni a otro, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cierro comillas. ¿A un lado o a otro de qué? Del gobierno con fronteras. Ni estatismo, ni anarquismo. Segundo, sin embargo, hay solo una defensa eficaz contra toda utopía: el Evangelio bien leído, con su visión realista del pecado. No hay régimen de gobierno perfecto ni gobernante santo. Hay un modelo político adaptado a la naturaleza humana, al modo como la gente es. Por ejemplo, el mejoramiento de nuestra propia condición es el primer móvil de nuestras acciones, y la ganancia el del comercio, y el afán de poder es más grave que el afán de dinero, porque sus límites son más lejanos. Por más dinero que usted tenga, comerá 3 veces al día y no más.
y usará solo un par de zapatos a la vez. Pero, ¿cuál es el límite al afán de poder? La enseñanza cristiana es que si la naturaleza humana pudiera cambiarse y los hombres dejar de pecar, nuestro Señor Jesucristo no hubiese pasado el Calvario. Lo que la teología enseña de la cruz es que fue un sacrificio vicario, sustitutivo. Él murió por nosotros, en lugar nuestro, por nuestros pecados, y los míos y los suyos, sí, de usted. Este es el cristianismo esencial, el, abro comillas, mero cristianismo, cierro comillas, atribuido a C.S. Lewis, y médula del catecismo. El sacrificio de Gólgota fue necesario porque la naturaleza humana ha sido incurablemente herida por el pecado en todas sus dimensiones y aspectos, lo que se conoce como, abro comillas, depravación total, cierro comillas, y esa naturaleza no puede ser cambiada por el hombre, mucho menos aún por, abro comillas, la sociedad, cierro comillas, eufemismo para aludir al gobierno. No puede cambiarse por medios humanos, digamos por una revolución entre comillas, por profunda que sea, ni siquiera una revolución interna entre comillas, en el corazón humano mismo, como predican y exigen los utopistas. En su novela, abro comillas, La esfera y la cruz, cierro comillas, publicada en 1908, Chesterton comparó la utopía con el intento de achicarle la cabeza a alguien para que le entre el sombrero, en lugar del realismo, buscar otro sombrero a medida de su cabeza. Volvió a esta figura en, abro comillas, enormes minucias, cierro comillas, publicado en 1909. Chesterton fue un filósofo realista muy agudo, como Maritain y otros católicos, por desgracia no muy consistentes con su filosofía a la hora de hablar de economía y política. Su incomprensión del sistema de libre empresa les llevó al pensamiento utopista que tanto detestaron. Pero si una política requiere como condición para concretarse el cambio de la naturaleza humana, es un engaño, un mero pretexto para robar o matar. En la política hay solo dos posibilidades, la utópica y la realista. Sin término medio, hay que escoger. Primer punto, la utópica es recortar la cabeza para que entre el sombrero. Abro comillas, el hombre nuevo, cierro comillas, o sea, la carnicería en el mejor de los casos, y la pobreza y la miseria para todos, excepto para la élite gobernante, en el menos malo. Otro punto, la realista es el régimen de gobierno apropiado para una naturaleza caída, que toma en consideración nuestros defectos, como, abro comillas, la codicia materialista, cierro comillas, y le busca cauce apropiado, el libre mercado, y también toma en cuenta la codicia del poder, y le busca valla, y le impone freno, límite al gobierno. En palabras de Chesterton, un sombrero apropiado para la cabeza. La gran responsabilidad. El evangélico promedio tiene siempre las mismas respuestas.
Dios puede cambiar Guatemala, pero el cambio, abro comillas, debe comenzar desde adentro, cierro comillas. Será cuando toda la población se haga cristiana y vaya a la iglesia. Igual el presidente y sus ministros, diputados, jueces, etc. No importará entonces cuál sistema rige. Cualquiera va a funcionar de maravillas, porque esos gobernantes no van a robar, ni a mentir, ni a abusar del poder. ¿Es así? Dios sí puede cambiar Guatemala, eso es verdad, pero no lo hace, ni en país alguno de América Latina, pese a que desde hace años se hacen oraciones, ayunos, clamores y rogativas para que Dios ayude a la nación e ilumine a sus autoridades. ¡Qué mal testimonio! Los no creyentes dirán que nuestro Dios es sordo. ¿Y 100% de población cristiana? Según Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo dijo que la inmensa mayoría entra por la puerta ancha y espaciosa. Vea el verso 13. Y por la senda pequeña y angosta transita solo una minoría selecta. Se puede ver en el verso 14. Sin embargo, el concepto de cristiano promedio es que todos seamos evangélicos, incluso, sobre todo, los gobernantes, para que el estatismo funcione. Pero en Guatemala, los evangélicos somos mayoría, o casi, y hubo 2 presidentes evangélicos, Efraín Ríos Montt, que lo hizo desde 1982 a 1983, y Jorge Serrano Elías, que lo hizo de 1991 a 1993, en cuyos lapsos las altas y medias posiciones en el gobierno fueron para sus correligionarios de su fe y de su denominación, y hasta de su iglesia local. Todos eran cristianos conocidos, de confesión pública y compromiso, de oración y ayuno, citas bíblicas de memoria y algunos muy místicos. ¿Y qué pasó? Que eso del, abro comillas, hombre honesto en cualquier sistema, cierro comillas, y, abro comillas, no importa el sistema, cierro comillas, es imposible, no funciona, porque el sistema importa, y sobremanera. Primero, el capítulo 8 de Primera de Samuel es una larga requisitoria en contra del estatismo y contra la madre del estatismo, la democracia. Tras enumerar todas las calamidades que traerán los césares judíos o romanos a los pueblos, el verso 18 dice, abro comillas, y en aquel día clamaréis por causa del gobernante que habréis escogido, mas no escucharé, cierro comillas. Es verdad que Dios es todopoderoso e infinitamente bueno, y por la gracia común mantiene al mal bajo freno, pero también es un ser racional, infinitamente inteligente y sabio, e infinitamente justo, y visita en juicio al desobediente, y eso incluye a las naciones rebeldes. Se mencionan en la Escritura muchas naciones juzgadas, tiranías, crisis, depresiones económicas y opresiones políticas. Son instrumentos y recordatorios de la justicia divina. Segundo, Dios espera que el cambio lo hagamos nosotros. Abro comillas, sal de la tierra, cierro comillas. Él ha dado consejo a las naciones. Y Deuteronomio 28 dice que si se ponen por obra los estatutos
y preceptos y mandatos de Dios, buenas consecuencias se seguirán y resultados malos si se desobedecen. ¿Cree usted que una nación puede tener un modelo de gobierno estatista y sin límites y sus gentes esperar trabajo, justicia, prosperidad, orden, paz y armonía? En otras palabras, ¿cree que Dios puede ser burlado? ¿O que se equivocó cuando nos prescribió a las naciones un gobierno limitado? ¿Cree que Dios no sabe de economía, sociología y ciencias políticas? ¿Debe tomar lecciones de Marx o Keynes? Deuteronomio capítulo 4 versos 5 y 6 dice que Dios se testifica en sus estatutos. Quiere que se vea la sabiduría y eficacia de sus decretos. Para ello, que sean, abro comillas, puestos por obra, cierro comillas, que se apliquen para que todo el mundo observe los buenos resultados producidos en términos de bienestar y felicidad humana, poniendo así de manifiesto que el autor de la naturaleza humana y social y política y sus leyes naturales es el autor de la revelación escrita y sus mandatos positivos. ¿Acaso sus normas de gobierno limitado, mercados abiertos y propiedad privada no congenian a la perfección con las leyes naturales de la economía y la producción, de la demanda y la oferta, la escasez y la abundancia, los precios y el comercio? Que lo digan los economistas sabios, aunque no hay muchos. Amable lector o lectora, no estoy sugiriendo que la ley bíblica es perfectamente sabia y justa, porque la Biblia es palabra de Dios. Lo que estoy sugiriendo es lo opuesto, que podemos conocer y estar ciertos que la Biblia es la palabra de Dios, puesto que su ley es perfectamente sabia y justa, y lo es aún cuando está expresada en lenguas muertas y en términos algo vetustos, antiguos, pero no arcanos, pues la Biblia no es una revelación secreta ni privada, sino un documento público, y está en las buenas bibliotecas, y hasta en las malas, y a la venta en cualquier librería, cristiana o no, y también la regalan. Y aun cuando cuesta cierto trabajo y esfuerzo comprenderla, lo que vale, cuesta. Para los cristianos, el demostrar la sabiduría y eficacia de las normas de Dios, o teonomía, es tarea pendiente, y mostrarlo en la práctica, eso es ser, abro comillas, luz del mundo, cierro comillas. Se le puede llamar la gran responsabilidad. Bueno, estimados amigos, vamos a dejar la lectura de este libro, Las leyes malas, del profesor Alberto Mansueti, hasta esta parte. Omitimos por brevedad y pues debido a que ya es interés de las personas muy involucradas que quieran conocer más acerca de los temas, la parte de estas secciones que vienen al final del libro, reconocimientos, el anexo de autores y bibliografía en español gratis y por internet, y el otro anexo de bibliografía en español gratis y por internet. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este proceso de lectura. Esperamos seguir contando con su atención para los siguientes proyectos que vamos a sacar adelante con la ayuda de Dios, y pues muy agradecido con el profesor Alberto Mansueti, con todas las personas que participaron en todo ese trabajo milenario en la defensa de la libertad. Bueno, les envío un cordial saludo desde la ciudad de Bucaramanga. Estuvo con ustedes narrando Daniel Cordero.